Bien, vamos a iniciar con el tema que es las diligencias de separación de personas como un acto perjudicial establecido en nuestro marco jurídico del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. La separación de personas es una figura jurídica que ahorita nuestra licenciada nos va a leer algunos de los artículos que establecen cómo se deben de tramitar, pero tiene su origen en que generalmente no pueden estar cohabitando en una misma finca dos personas que se están demandando. Inicialmente era para los cónyuges que podían establecer que iban a demandar el divorcio, iban a demandar al marido por lesiones, y entonces se tenía que establecer una separación de personas para que se pudiera llevar el juicio sin que estuvieran viviendo bajo el mismo techo. Esta separación de personas es un acto sorpresivo porque no tiene antecedentes de que le avisen al separado. La puede pedir el cónyuge varón como el cónyuge mujer, pero no le andan diciendo ya te vamos a lanzar, ¿verdad?, para que estés listo, ¿verdad? Y aparte el cónyuge que lo pida tiene que acreditar la urgencia de la medida. Generalmente se acostumbra a llevar dos testigos, ¿verdad?, que van y dicen que la persona es tóxica, que es, pues sí, una persona que puede ofender al otro cónyuge, ¿verdad? Entonces, en esas diligencias de separación de personas no se le permite al que lo lanzan más que sacar sus enseres personales. Así dice el código, enseres personales. Entonces empiezan con que esa tele es mía, no, por eso no te la puedes llevar, ¿verdad? Y que ese estéreo es mío tampoco. O sea, se supone que nada más te dejan sacar tu ropa y tu cepillo de dientes, ¿verdad? Pero nada más. O sea, no te dejan llevarte nada en el comedor ni nada. Entonces, a veces se abusa de estas diligencias porque pues a veces el cónyuge que demanda primero es el que lanza al otro. O sea, como dicen, el que pega primero pega dos veces. No sé si quieres hacer algún comentario, Miguel. Bueno, esta diligencia de separación de personas originalmente se creó, de acuerdo al espíritu del legislador, es para brindar protección a un desvalido, ¿no? Se daba mucho el caso en los divorcios en donde pues se divorciaban por violencia o por alguna situación en donde se tenía que separar a uno de los cónyuges, por lo regular el varón en la mayoría de los casos, no en el 100%. Entonces es una acción que está buscada para eso, ¿sí? Para poder separarlos, que bueno, dentro del divorcio, en su mayoría de las veces, puedan cohabitar de una manera tranquila, sin violencia, porque luego, anteriormente, cuando había divorcio contencioso, pues se ponían medias intensas los juicios de divorcio, se empezaban a sacar trapitos y pues todo lo que una demanda conlleva, y se puede llegar a ventilar. Entonces eso podía generar violencia. Entonces el juez tenía la obligación de, si se le pedía la separación de personas, si se acreditaba el interés y que si era viable, si era justificable esa separación, pues lo tiene que separar, ¿sí? En la actualidad, efectivamente, también pues se usa como control para tomar una ventaja dentro del juicio. Se ha desvirtuado mucho, ¿no? Porque pues hasta para mantener la posesión de una propiedad, o simplemente para abusar de este medio, ¿no? Hay muchas situaciones en donde pues van e inventan una denuncia de violencia familiar, y por el simple hecho de presentarla, la autoridad actúa de buena fe, les crea al 100% sin ni siquiera hacer
una leve investigación, ¿sí? Sí, violentando el principio de que todo el mundo es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario, ¿sí? Y van y los determinan y los sacan al cónyuge o a la contraparte, lo sacan de la vivienda y ya no les permiten ni siquiera acercarse, sin importar absolutamente nada, ¿sí? Entonces sí es una situación que hay que analizar un poquito más a profundidad. Bueno, aquí nos va a leer la licenciada Nayeli el artículo 229, que habla de la separación de personas. Sí, bueno, como bien lo dice el licenciado Alejandro, el artículo 229 prevé el capítulo de separación de personas y a la letra dice: cuando alguna persona que viva con otra en un mismo hogar, con independencia de su parentesco, estado civil o reconocimiento legal a dicha convivencia, esté en situación de riesgo o causa que haga imposible la cohabitación, podrá solicitar la separación al juez, acreditando por los medios permitidos a su alcance la urgencia y la necesidad de la medida. Para tal efecto, el solicitante presentará, bajo protesta de decir verdad, en su escrito inicial, una relación de los hechos y causas por las que se pide la separación y señalará la calidad con la que habita en el hogar. Obviamente aquí no se establece específicamente qué es la separación de personas, que vas a tener que acreditar la urgencia de la medida, y para esto obviamente también el juez va a tener un plazo para responder la solicitud o la petición que tú realices. Esta petición o esta solicitud te la tiene que resolver en 72 horas. En esas 72 horas, según el artículo 230, también se tiene que hacer esta misma diligencia. Y en esta respuesta, el juez va a resolver también en la situación de los menores de edad o los mayores incapaces. Y después de haberse practicado esta diligencia, al día siguiente tienes un plazo de 8 días para presentar la demanda, denuncia o querella en contra de tu cónyuge o persona con la que decides que se haga o se genere esta separación de personas. Pues generalmente no duran 72 horas. Yo me ha tocado casos donde el juez tarda 8 meses en resolverla, porque se señala una fecha para presentar testigos y esa fecha, pues por el exceso de trabajo, pues tarda más meses, pues. Entonces no está así de rápido. Entonces nosotros se lo pedimos al cliente: oiga, no le vaya a decir a su esposo, digo, en el caso de que traigas a la mujer, decirle: oye, ya te vamos a lanzar, ¿verdad? O vas a ver, ya van a venir por ti. O sea, eso es una situación, pues, que debe de la mujer o el cónyuge que lo pida guardar las apariencias de que no está haciendo nada, porque entonces el otro cónyuge se puede amparar, ¿verdad? O se retira del hogar para que no lo lancen y no le hagan efectivos esas acciones, pues. Como las tiene que hacer el juez, pues imagínate, se tienen que llevar policías para que estén apoyando al juez, al titular del juzgado. Se tiene que programar un día y una hora hábil. Entonces, si llega el juez y no está el marido al que van a lanzar, pues se tiene que retirar. Entonces el marido dice: pues a mí no me dijeron nada, ¿verdad? O sea, yo por eso no estaba aquí. No sé, economista, ¿quieres decir algo? Sí, yo quisiera comentar, de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes, el licenciado Alejandro y el juez Garzón, en esos casos, la mayoría de las veces es de las mujeres que demandan a los hombres, o han tenido casos que han sido al revés. Yo he conocido, no lo llevé yo, pero sí hay una situación en donde un varón pidió la separación de lo que era en su momento su pareja. ¿Sí? Sí, pero en este caso es la minoría. O sea, en proporción, no sé, de cada 10 asuntos de esta naturaleza, quizás uno sea en contra de la mamá y los otros 9 en contra del padre. Pues mira, la estadística no te sabría decir, pero sí, efectivamente sí son los menos. Normalmente el varón tiene otros medios para arreglar esas situaciones, pero sí son los menos. Sí. Ahora, pues es una situación que la ley le aplica tanto a hombres como a mujeres, ¿no?
y así como hay varones que pues sí es necesario que se les tenga que aplicar ¿cómo se llama? Una separación de personas. También hay mujeres a las que se les tiene que aplicar, y hasta las que se les tiene que aplicar una orden de restricción para que no se acerquen. Y de acuerdo a su expertise, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Pues es, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. O sea, hay casos donde el marido llega tomado, ¿verdad? O sea, agarra a la mujer de sparring, ¿verdad? A los hijos, entonces llega ofendiendo, entonces no tiene a dónde irse la mujer y los hijos, entonces le promueven una separación de personas y retiran al marido pues a la calle. A mí me tocó un caso hace muchos años donde el marido ya era un alcohólico, entonces lo retiramos del hogar conyugal y anduvo de indigente, y pues ya tuvieron que venir sus parientes por él. O sea, él era de otro estado y ya vinieron, y ¿sabes qué? Pues es que lo retiramos porque pues golpeaba a la esposa, ¿verdad? Entonces anda en la calle, pues está bien, y ya vinieron y se lo llevaron. Pues que en realidad él nomás llegaba, pues sí, a saquear la despensa, ¿verdad? Y así, y luego ya se iba otra vez a tomar y robaba dinero, ¿verdad? Entonces pues la mujer lo sacó. En esos casos sí sirve la separación de personas, pero a mí me ha tocado casos donde a veces la mujer inventa que el marido es muy violento, ¿verdad? Hasta han llegado casos, ¿no? Creo que han inventado hasta que están casados, ¿verdad? Y no es cierto. Es correcto, ahí dicen que están casados y nomás vivían juntos y cumplían con el débito conyugal, pero no estaban casados. Entonces, ese es el punto, o sea, proteger al cónyuge que está demandando, ¿verdad? Sí, en este caso de la protección, inclusive la persona que solicite como tal la separación de personas puede solicitar inclusive el embargo de bienes para asegurar el pago de los alimentos, por ejemplo, para el niño. ¿Cómo? Pues me quedo, no sé, con su Xbox, ¿verdad? Con su tele, con sus cosas, como dice el licenciado Alejandro, o sea, aquí literalmente te puedes llevar tus cosas de uso personal, tu cepillo de dientes, o sea, lo que sea solo para ti. Bueno, aquí nos están haciendo una pregunta. Dice Aurora, es una compañera mía de la universidad, saludos, me comenta, dice, en caso de que la propiedad sea del cónyuge al que le están demandando la separación de personas, ¿cómo se maneja en estos casos? Es igual que si no lo hubieran lanzado, o sea, se tienen que ir al régimen por el que están casados. O sea, la separación de personas es nada más para el tiempo que duran divorciándose. Pero si, por ejemplo, hay un bien inmueble que compró el marido ya casado, donde está sociedad legal, pues a la hora de divorciarse, liquidar la sociedad, le van a tener que dar el 50% a la mujer y el 50% al hombre, ¿verdad? Si es que el hombre dice, no, pues yo no quiero la copropiedad, pues va y la sacan a remate, ¿verdad? Y le dan su 50% a la mujer. Generalmente, como la mujer se queda con los hijos, entonces el hombre le deja su 50%, bueno, es de él, o se lo deja a los hijos, y la mujer vive en la casa hasta que los hijos crezcan, pues. Y por ejemplo aquí, o sea, si estuvieran casados por bienes separados o simplemente fuera, no sé, tu roomie, ahí como... En ese caso, pues es como el caso que poníamos, que hay mujeres que inventan que están casadas y no están casadas, y van y dicen que quieren una separación de personas, entonces van y lo sacan porque el juez es de buena fe. O sea, el juez no se va a poner a investigar como Ministerio Público, ¿verdad? A ver, déjame ver si es cierto que estás casada, ¿verdad? O sea, le llevan un acta, pues están casados. Ahora, porque hay un juicio de divorcio ya terminado, ¿verdad? Y pues no se lo enseñaron al juez, y el juez piensa que están casados, va y lanza al marido, y ya el marido se tiene que defender, ¿verdad? Decir, oiga, pues están sorprendiendo su buena fe. También las mujeres a veces inflan el sueldo del marido. O sea, gana 30,000, por ejemplo, y no es cierto, ¿verdad? Entonces, también el juez, yo creo que ahí sí podría, no sé, pedir informes al SAT o al IMSS o no sé, a donde sea, para ver si es cierto que tiene un sueldo de eso, ¿verdad? Pero a veces no es cierto, andan de tiangueros o reparando boilers o de fontaneros, y la mujer, no, gana como 30,000 al mes. Pues, ¿de dónde? O sea,
Aquí, por ejemplo, o sea, perdón, solo quiero, o sea, que quede como muy, muy bien explicado. Si yo, por ejemplo, estoy viviendo con una amiga mía, ¿verdad? Y el departamento donde estoy viviendo con mi amiga, o mi amigo, ¿verdad? Es, es de él, ¿verdad? O de ella. Entonces aquí, no sé, hubo un pleito y ya me jaló las greñas, me hizo hasta lo que no. Yo le quiero meter una denuncia. Obviamente aquí, o sea, siento que está como más complicado, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, la casa es de ella, o sea, yo, o sea, no sé ahí más bien cómo aplico, o sea, o si les ha tocado llevar casos de estos, porque sí, o sea, yo voy a promover la separación de personas y voy a obligar a ella, que es la dueña del departamento, a que ella se salga del departamento, o sea, o cómo está ahí la situación, o sea, hasta renta, o cómo le hacemos, no sé. Bueno, mira, en este caso, efectivamente, tú metes la denuncia, señalas la necesidad de la separación de la persona, el juez normalmente actúa de buena fe y si acreditas las mínimas requerimientos para que sea admitida la separación de personas, te la va a otorgar. Van a la hora de emplazar a juicio a esta persona, le van a aplicar la separación de personas y lo van a retirar, pero no quiere decir que esa separación de personas sea permanente, ¿sí? O sea, se va a abrir un juicio y en el juicio se va a demostrar y ahí se va a decir, o sea, ¿cuál es tu derecho a permanecer en esa casa? ¿Sí? También se va a ventilar. Y si no tienes un derecho real, pues al final del juicio, pues te van a sacar, ¿sí? Porque si tú no tienes, por ejemplo, un vínculo matrimonial, ¿sí? Entonces no tienes un derecho real para quedarte ahí. Entonces en el divorcio se va a ventilar. Cuando se llegue a la liquidación de la sociedad conyugal, bueno, ahí vamos a entrar en ese debate de si es sociedad conyugal, bueno, pues la mitad de los bienes de esa sociedad le pertenecen al cónyuge y la otra mitad a la cónyuge, y entonces ahí se tiene que ver cómo se arregla. Si en este caso, por seguir tu ejemplo, tú le pagas la mitad que le corresponde de esa propiedad a tu cónyuge, pues te puedes quedar con la casa. Pero si él te la quiere pagar... Bueno, pero lo que yo entiendo es que ella dice que es el caso donde una amiga invita a otra amiga a vivir y salen de pleito. Entonces yo ahí, por ejemplo, yo no creo que aguante la amiga dueña del inmueble 7 meses con la persona ahí, porque eso es lo que va a durar más o menos un juez en dictar la sentencia interlocutoria. No es cierto que en 3 días. Entonces, imagínate 7 meses peleándose, pues no, yo creo que más bien la amiga le va a decir, ¿sabes qué? Agarra tus cositas y vete, te doy una semana para que busques casa, ¿verdad? O no sé, 15 días, ¿verdad? Por eso, pero si no, pues yo he visto casos donde va y le cierra y le deja sus cosas en un cuarto. Dice, aquí ya no puedes entrar, no te estoy robando nada, metí todas tus cosas en un cuarto, ¿verdad? Ve y busca dónde vivir y ya vienes por tus cosas. Eso, digo, es lo que más o menos se acostumbra a hacer. Digo, no creo que sea el caso. Más bien esta separación de personas se da, como ejemplo, para concubinos. Sí, cuando hay una relación afectiva. Sí, o sea, concubinos, esposos, ¿verdad? O sea, que hacen la convivencia, ya no se puede dar. Pero, por ejemplo, cuando rentas un cuarto, pues, o sea, también, es que voy a separarme, pido que saquen a mi casero, ¿verdad? Porque ya no quiero vivir con él, pues está difícil, ¿verdad? O sea, creo que aquí ya sé cómo se está excediendo. Ya sé cómo le voy a hacer con mis papás. Voy a llegar y decirles, papás, es tiempo de que se independicen. No me quiero meter a una separación de personas. Se presta a esos excesos. O sea, finalmente, como el juez es de buena fe y luego la ley no dice tienes que entablar una demanda civil ordinaria de tal naturaleza, nomás dice querella, denuncia o demanda, pues entonces tú puedes ir y decir, a ver, la mujer, ¿verdad? Por ejemplo, que la golpean, va y separa al marido y pone una denuncia de violencia intrafamiliar. Ya. Entonces pues no se ha resuelto, ¿verdad? Entonces, hasta que no se acabe esa carpeta de investigación o se vincule a proceso y todo eso, el marido va a seguir fuera. Entonces, pues te lo está presionando para que en un momento dado, no sé qué quiera la esposa, ¿verdad? Que le ceda los derechos de la finca o algo así. De acuerdo a la norma, las medidas precautorias que manejan la violencia intrafamiliar en la Fiscalía
Se supone que sí, efectivamente, con la pura denuncia van, al varón lo sacan de la casa o a la persona que violenta la sacan de su casa, le ponen restricciones de no acercarse y eso, pero de acuerdo a la norma, a los 5 días un juez de control tiene que ratificar esas medidas, que en la realidad, en todas las materias, los términos que vienen en la ley, no son reales. eso es letra muerta, únicamente aplica para las partes, entre tanto el actor como el demandado, cuando tienen que contestar alguna prevención o meter algún recurso o algo así. Pero para que la autoridad dicte un acuerdo o lleve a cabo una diligencia, es letra muerta, porque la ley dice 5 días y a mí me ha tocado desahogar una audiencia sobre la ratificación de las medidas que tienen una vigencia de 6 meses, de 60 días, y me ha tocado casi a los 3 meses, y apenas la van a ratificar, cuando dice la ley que tienen que ser dentro de los 5 días, ¿sí? Y sin embargo, para la autoridad le vale. Aquí, o sea, yo quiero preguntar y poner sobre la mesa este tema, o sea, hablamos de una cuestión de una denuncia. Si yo quiero denunciar a alguien, por ejemplo, a mi cónyuge por lesiones, o sea, yo puedo igual pedir ahí medidas precautorias, o sea, pedir una orden de restricción, ¿no? O algo así. Sí, pero eso es más en la vía penal. Sí, claro, o sea, estamos hablando aquí en otra vía muy distinta, pero en teoría, o sea, ¿qué es más rápido, verdad? O sea, meter una denuncia y que me den las medidas. Ah, no, la denuncia penal es más rápida, pero el tema ¿Pero son no lo obliga a salirse o cómo? Pues sí, porque le tienen que decir que O sea, de hecho, inclusive, si le pega muy recio, hasta lo meten a la cárcel. Pero ya no se pueden acercar. Sí, o sea, puede ser así, pero la separación de personas la hacen los abogados, pues para supuestamente separar al marido y que la mujer se quede con todos los muebles, o sea, con la posesión del inmueble, pues. Más que a veces dejan al marido sin sus herramientas, ¿no? O sea, por ejemplo, que trabaja ahí, ya no lo dejan acercarse y luego se da el fenómeno de que le están condenando a pagar alimentos y no lo dejan sacar su herramienta, ¿verdad? No puede trabajar porque todo se quedó adentro. A final de cuentas, o sea, para una cuestión de restricción, los dos tienen los mismos efectos. O sea, si te acercas, le habla a la policía y chau, chau, papito. Okay. ¿Algún comentario economista? No, pues aquí yo quisiera continuar con la reflexión de que por lo general, por lo que estoy entendiendo, se hizo con el espíritu de cuando existe, digamos, un conflicto conyugal. No se hizo cuando se dan problemas como lo comentó hace un momento Nayeli, de roomies o de personas que viven por alguna razón en alianza para, digamos, distribuirse los gastos. No, normalmente es cuando se tiene una relación o una afinidad, ya sea por matrimonio, por concubinato o sanguínea. Sí, ya pues en el ejemplo entre roomies, bueno, pues como lo dijo el licenciado Alejandro, hay otras maneras de poder separar, ¿sí? Ya el licenciado nombró una. Puede ser, el rooming es un inquilino. El rooming es un inquilino o a veces es un comodato, pero no es una relación afectiva. O sea, el rooming es alguien que te ayuda a pagar los gastos. Porque hay una figura jurídica, ustedes me pueden corregir, sociedades de convivencia. Esa figura jurídica. Esa sociedad de convivencia se equipara, se dio, porque ya no existe, ya antes se daba entre personas afines del mismo sexo, sí, se equiparaba a un matrimonio. Ahora ya, bueno, ya se legisló y ya tienen las personas del mismo sexo que quieran casarse, ya lo pueden hacer. En algunos estados todavía mediante un amparo, pero ya la Suprema Corte avaló esas situaciones. Entonces esa relación esa figura ya no existe, sí, ya no es válida. Este tema de la separación de personas es un tema que no está muy explorado a veces todavía por los litigantes, porque tarda mucho.
O sea, si tú presentas tu demanda de divorcio, no puedes emplazar hasta que no se realiza la diligencia de separación de personas, y como hemos dicho, tarda más de 6 meses. Entonces a veces la mujer se desespera y le dice, no, ya emplaza. Entonces ya no entra esa figura, pues. A veces también el marido se va, o sea, porque pues la vida es imposible, ¿verdad? Y se va, o se va la esposa. Se va la esposa a la casa de sus papás, ¿verdad? O que lo reciba otra persona. Hay que tener mucha sangre fría para promover la separación de personas, porque tú ya estás acudiendo con un abogado, te estás ofreciendo pruebas en contra de tu pareja, y sin embargo llegas a la casa como que no estás haciendo nada. O sea, estás obrando con dolo, pues. Rick, aquí me gustaría hacerles una pregunta. O sea, en términos de ley, pues el juez, cuando le llegue pues tu solicitud o tu petición de separación de personas, él tiene que pronunciarse, como ya lo dije ahorita, en virtud de la situación de los menores o mayores incapaces, o bien a la hora de la diligencia se pueden poner de acuerdo los cónyuges para ver quién se queda con los niños. Pero ¿qué pasa aquí, Lick, por ejemplo, si, no sé, deciden que los niños se van a quedar con la mamá o con el papá, con quien quieras, pero después tú te das cuenta de que pues no los está tratando bien, o también pues por darle tú también otro golpe, ¿verdad? Tú me sacaste de la casa, pues ahora yo voy a buscar quitarte a los niños, ¿no? ¿Cómo se maneja esa parte de los niños ahí si no los Sí, pero es que los jueces familiares protegen a los niños de los papás también. O sea, tampoco no lo pueden tomar como un botín de guerra, ¿verdad? O sea, no es tan fácil que un padre pierda la patria potestad. La custodia tal vez sí, porque es nada más con quien va a vivir, pero tiene derecho a la convivencia. O sea, muchas mujeres dejan al papá, no puedes ver a mis hijos hasta que no pagues. Pues sí, pero si el papá dice no tengo dinero, entonces ¿cómo le hago? Entonces promueve un permiso para la convivencia. Pues como está separado del hogar conyugal, pues el juez tiene que fijar las medidas para que los vea, yo creo, en una casa, cuna, o no sé dónde, si ya están grandes, pues que vayan a su casa. Pero es que volvemos a la premisa inicial, la mujer lo hace a veces tratando de sorprender la buena fe del juez y para presionar al marido o al que quiere lanzar, para que se hagan esas diligencias, ¿verdad? Y se logre el objetivo de que es pegarle de primero y el que pega 2 veces. Es correcto. En una separación de personas llegan y el que retiran es a la persona demandada. Sí, es el único que se va. Ahí, si en la demanda, la demandante no solicita la custodia preventiva o provisional, la custodia provisional en lo que dura el juicio, cualquiera de los dos puede tener la custodia de los hijos mientras no se define en ese sentido, ¿sí? Entonces ahí, pues sí, efectivamente él se tiene que salir, pero en su momento puede mantener a los hijos en caso de que sea su deseo y que los hijos también lo aprueben. No sé si hay alguna otra duda. Por lo general, estos tipos de casos, para ustedes los abogados, ¿son redituables o es más trabajo No, social? es casi labor social, porque realmente la mujer que está pidiendo alimentos, pues no tiene dinero. O sea, pues tampoco, si tuviera dinero, pues no estaría pidiendo alimentos, ¿no? O sea, generalmente lo hacemos por labor social, de ayudar a una amiga, de ayudar a un amigo. Y es tratando de llegar a un arreglo, o sea, realmente no se trata de llegar a fondo. Y dice, ¿de qué te sirve una condena de 10,000 al mes si el marido no los va a dar? O sea, no tiene sueldo, no trabaja en una empresa o algo. Andan de tiangueros, andan de independientes, pues ¿dónde lo embargas? No tiene nada a su nombre. A veces hasta ponen a trabajar al hermano en la nómina para que no se vea que son ellos los embargados. Oiga, Lick, aquí entrando en materia para saber, o sea, en nuestro despacho, ¿verdad? ¿Cuánto cobramos por un juicio de separación de personas? Tentativamente 3,000 pesos hasta la diligencia de separación de personas. 3,000 pesos más los gastos. No, ya. 3,000 pesos ya, pues es que la diligencia ahí depende, porque como va el juez, son diligencias más especializadas.
¿verdad? Digo, no hay que, por ejemplo, tomar en cuenta que hay que a veces llegar un cerrajero, ¿verdad? Se llevan policías, el papá pues tiene que sacar sus cosas, a lo mejor es una camioneta o algo, o sea, pero esta diligencia las hacen los jueces y a veces uno piensa, dice, ay, es que a lo mejor me va a salir más caro porque es el juez, ¿verdad? O sea, tomando en cuenta que a veces un secretario de un juzgado le tienes que dar una propina, pero no, a veces los jueces no cobran pues por estas diligencias porque finalmente son los titulares del juzgado. No los conociera. Bien, miren, hemos llegado ya, se acabó como siempre los programas de Cachorro Light muy rápido. Nos vamos a despedir con una canción de Alex Ubago, Me muero por conocerte, de la cual no tenemos los derechos. Es el preámbulo de cuando todos se quieren, ¿verdad? Me muero por conocerte y ya después te andan separando del hogar conyugal. O sea, Hazlo.